Y continuando en este ciclo de tecnología con la gran temática de la inteligencia artificial, vamos a tratar el tema de la inteligencia artificial, datos personales, compliance y ética digital con nuestro orador Agustín Allende Larreta. Agustín es abogado, socio en Crearis Latam. Él es recibido de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA en la Universidad Austral, un LLM en la American University, certificado internacional de compliance, asesor en nuevas tecnologías, regulación, datos personales y compliance, más de 25 años de experiencia profesional en el sector público y privado, docente de la UBA, de la Universidad Austral y de la Universidad de San Andrés, y es codirector de Comisión de Data Privacy y Ética Digital en la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Esto es un mínimo resumen de toda la experiencia que tiene Agustín, y la verdad te agradecemos muchísimo que estés con nosotros compartiendo desde el ABC de la inteligencia artificial, desde ese backend que no conocemos qué es lo que está pasando. Rolando, antes de pasar con Agustín, me gustaría que también nos pongas y nos introduzcas un poquitito en estos temas que hoy vamos a tratar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Primero agradecer a Agustín que esté con nosotros, es un placer y seguramente va a ser muy valioso lo que nos va a decir, pero es oportuno que esté porque hemos avanzado en diferentes aspectos de la implementación de la inteligencia artificial en el contexto de nuestras profesiones. Pero todavía no habíamos abordado el marco legal y aspectos éticos y la seguridad de la información, sobre todo los datos personales, y requiere un análisis muy específico de especialistas, y justamente Agustín lo es. Así que vamos a empezar con la presentación y después haremos todas las consultas como hacemos siempre, a partir de las dudas o planteos que se nos generen a partir de ese contenido. ¿Te parece, Agustín? Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Andrea, Rolando, un placer estar en el Consejo Profesional, digamos, y muchísimas gracias por la invitación. Generamos muchas expectativas, me parece, respecto a la charla. No creo llegar a cubrirlas todas, Yo pero te por lo aseguro que no menos vas a plantear defraudar. algunas inquietudes. No, no Sí. vas a defraudar. Plantear algunas inquietudes. Nadie tiene la verdad revelada. Creo que esto va a generar, ojalá genere más que nada discusiones, dudas, faltas de certeza, porque en esos procesos se avanza mucho más que cuando hay verdades reveladas. Lejos estoy de estar capacitado para dar verdades reveladas en este tema, y en cualquier otro, pero principalmente en este tema de la inteligencia artificial, los datos personales, la ética digital, el marco jurídico legal aplicable. Son muchas cuestiones y bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo y con algunas particularidades que pueden ser de interés para la audiencia. Tales fines me parece que, para darnos un poco de orden, voy a compartir pantalla, una presentación para guiarme un poquito, si están de acuerdo. Bueno, para tener una idea un poquito de la inteligencia artificial, lo que tenemos que ver es más o menos qué está pasando en el mundo. ¿En qué contexto se viene a desarrollar la inteligencia artificial? Acá rápidamente hay una imagen que compara la situación de las grandes empresas al 2020 en cuanto a tamaño y en el 2005. Es decir, en 15 años, miren la diferencia de tamaño de las empresas. Y si uno ve, todas las que están azules son plataformas de la economía digital. La amarilla, que se cuela entre estas top, es una petrolera. Pero todas las demás son empresas tecnológicas que responden a está Apple, está Amazon, Microsoft, Alphabet, que es Google, y Facebook. Estas se llaman las GAFAM por sus iniciales, de sus nombres. Como ven, el mundo hoy, desde un punto de vista de organizaciones, está liderado por tecnológicas. Tan es así que estas 5 GAFAM se podrían sentar en el G20
Porque si uno compara el PBI de los países, de los principales países, resulta que Apple y Microsoft estarían más o menos entre el de Indonesia y el de Arabia Saudita. Acá estaría Google, después Apple, y si sumamos toda la facturación anual la capitalización anual de ellos, serían equivalentes en cierta manera a Japón, el PBI de Japón. Entonces estamos hablando de empresas que prácticamente tienen el mismo poder o el mismo trascendencia económica que países significativos. Pero además presentan un denominador común. Tienen un insumo que utilizan todas y que son los datos. Datos de diferente tipo. Datos personales, que son los que más nos interesan hoy en esta presentación, que es referido a personas. Después también hay datos públicos, datos de las máquinas, vamos a ver, hay un montón de datos. Pero lo que tenemos en cuenta es que el nuevo insumo de la economía esta, en el cual las grandes plataformas lideran prácticamente el ranking de empresas del mundo, cuentan con un nuevo insumo que se llaman los datos. Algunos los han comparado con el petróleo, con el oro, pero hay algunas particularidades que capaz no hay tanto análisis sobre las características que presentan los datos. Esto es importante, y no es un tema académico, porque los datos vienen a ser el principal insumo de los algoritmos, o de la inteligencia artificial, si queramos. Es con lo que se alimenta, con lo que se le entrena. Entonces, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta de los datos? No es un recurso limitado. Siempre cuando hablamos de un bien, de un activo, así, hablamos de escasez en el mercado, y eso es lo que le fija en cierta manera el precio. En el caso de los datos, por el contrario, es ilimitado por producto del avance de la tecnología, prácticamente no es costoso almacenarlos, reproducirlos, transferirlos, no se gastan con el uso, por ende no son amortizables. Y hay otra cuestión más, no tienen rivalidad entre sí. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo estar usando como cualquier otra persona al mismo tiempo para fines completamente diferentes. Es decir, habitualmente cuando hay un bien, hay una utilización exclusiva por parte de su titular o cualquier otro tercero que haya sido autorizado y no puede ser utilizado por otra persona al mismo tiempo. Eso no pasa con los datos. Después, también hay maneras de convertirlo en un recurso exclusivo, es decir, regulando la forma en que se pueda acceder al mismo. Pero como regla general, por lo general, todo el mundo podría acceder a los mismos y por ende no serían rivalizables. Esto es muy importante desde un punto de vista de defensa de la competencia. Pues también son fácilmente replicables, transmisibles, compartibles, por lo cual son características que difieren del resto de los activos en los cuales uno tiene más la idea de la materialidad de los activos. Estos son, como sabemos, serían bienes que son inmateriales. También hay que analizar que hay diferentes tipos de datos y estos datos, cuanto más arriba estamos, más afectada se encuentra la privacidad, que son los datos personales sensibles, por ejemplo, cuando está en juego la enfermedad, datos de salud, de enfermedades, de religiones, de cuestiones políticas. El ordenamiento jurídico les otorga una protección superior que al común de los datos personales, porque en caso de violación o su revelación, pueden generar un perjuicio más grande al titular de los datos. Los datos personales, ya les voy diciendo que son aquellos que sirven para identificar a una persona, o que la pueden hacer identificable sumando o juntando otro dato personal. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, un código postal sumado a saber el género y saber la edad y saber, no sé, la profesión? Ya con esos 4 datos personales, si bien ninguno de ellos identifica a una persona, si yo junto los 4, ya puedo reducir significativamente el marco de esos datos personales. Por ejemplo, una patente
de un auto, una chapa de un auto, puede también servir para saber quién está manejando, porque se puede presumir que está manejando el titular del auto o aquellos autorizados. Ya teniendo la chapa y recurriendo a otra información, es un dato personal. Por eso los datos personales son bastante amplios. Y dentro de esa amplitud se encuentran los datos que son muy importantes en este momento, que son los datos inferidos o derivados. ¿Qué significa eso? Que con una gran cantidad de datos que se junten de mi persona o de cualquier otro individuo, se puede armar un determinado perfil. Se puede establecer determinadas características que me van a permitir en el futuro saber o pronosticar con bastante certeza qué actitud o qué va a hacer esa persona en el futuro. Esto es muy importante, principalmente en el área de consumo. Si yo sé que una persona en determinada etapa va a realizar determinada compra, no cabe duda que me resulta muy atrayente vender esa información a aquella empresa que tenga el producto al cual ese sujeto tiene una gran predisposición a comprarlo. Eso fue el modelo de negocios que han desarrollado principalmente las plataformas, lo que se llama capitalismo de las plataformas. Es decir, juntar una gran cantidad de datos, perfilarlos, ubicarlos de acuerdo a una persona determinada, y esos datos después vendérselos a un anunciante para que realice una oferta publicitaria sumamente detallada. Después hay otros tipos de datos, que son los datos públicos, que son los datos gubernamentales sobre su función pública, que en algunas partes se cruzan con los datos personales y no están establecidos claramente los límites. Y hay otros dos tipos de datos que no se le está dando mucha importancia, que son los datos que producen las máquinas y los datos de la naturaleza. Cada vez más se están surgiendo negocios con este tipo de datos, y también estos tipos de datos son fundamentales para alimentar a los algoritmos. Los datos personales. ¿Qué componen los datos personales? Cuestiones sobre mi patrimonio, cuánto gano, qué impuestos pago, qué deudas tengo. También cuestiones propias de mi intimidad, preferencias y hábitos sexuales que puedo tener, la ideología, política, filosófica, religiosa, trabajo, identidad, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi email, mi domicilio, salud, características físicas. Esto es muy importante, y cada vez más con el reconocimiento biométrico y hasta por la forma de caminar puede ser identificado, es un dato personal que hace identificable una persona. La ubicación, donde me encuentro con un determinado dispositivo, también claramente puedo ser identificado y es un dato personal. Como verán, el espectro de cuestiones que cubren los datos personales es bastante amplia. También el régimen de datos personales o las leyes de datos personales le otorgan derechos a estos titulares de los datos para, en cierta manera, saber o poder controlar el destino que se dan sobre información que hace a mi ser. Me puedo oponer, me puedo corregir esos datos, puedo tener acceso a los mismos, puedo portarlos, significa trasladarlos de una red social a otros. Estos últimos, los soplar, esta evolución que hubo desde el acceso a rectificación a los otros bajo la consideración del soplar, son propios del Reglamento General Europeo, que es una norma que ya se las voy anticipando, que también se conoce como GDPR, que prácticamente es como una especie de estándar mundial que se exige en el mundo de los negocios de hoy por hoy para cumplimentar en cuanto a la protección de datos personales involucrados. Los datos personales también tienen que cumplir con ciertos principios que son indiscutibles. Sin perjuicio de lo cual, ahora con la inteligencia artificial, se vienen a poner un poquito en duda y empiezan a crujir por las características que presentan estas nuevas tecnologías. Por lo general, se exige que la recolección de datos apunte a una minimización de datos, es decir, recolectar solamente aquellos datos que sean necesarios para el tratamiento que está previsto. Y además, conservarlos
por el tiempo mínimo para cumplir esa finalidad que estaba establecida al momento de recolectar los datos personales. A su vez, cada vez que se recolectan datos personales, tiene que haber una razón legal, una verdadera justificación para realizar ese tratamiento de datos personales, porque en realidad uno está tomando cuestiones que son ajenas a uno, está gestionando datos de terceros. Entre las bases legales que se prevén están, primero y fundamental, el consentimiento informado. Significa que a mí me informan que están recolectando datos míos, que lo están haciendo para una finalidad determinada, que esos datos se van a ceder a terceros, no se van a ceder a terceros, que yo tengo derechos sobre esos datos y que los puedo ejercer de tal manera, el punto de contacto y la forma de ejercerlos. Eso principalmente es lo que se debe informar al momento de recolectar los datos personales. Pero también hay otras razones que son como la ejecución de un contrato, el cumplimiento, por ejemplo, una relación laboral, hay un intercambio de datos personales continuo y es producto de la ejecución de un contrato. Lo mismo pasa con el cumplimiento de una obligación legal, cuando yo tengo que, por ejemplo, cumplir con obligaciones de pago de jubilaciones o pago de enfermedades, cargas sociales. Ahí claramente estoy manejando datos de la familia capaz de esta persona o de enfermedades, tanto del trabajador, pongo el ejemplo del trabajador porque es fácil, pero involucran claramente también datos sensibles y están basados en otra razón o otra justificación, es el interés público, que puede estar, por ejemplo, lo hemos vivido con la pandemia del COVID, o también el interés legítimo, que es una razón bastante cuestionable, pero la vamos a ver con más detalle. Otra de las cuestiones que tiene que ver es que los datos tengan una determinada calidad, es decir, que no sean datos obtenidos sin cumplir con el marco jurídico adecuado, es decir, que respondan a una finalidad acordada o a una base legal importante. Otra cuestión que resulta muy relevante es la finalidad para la cual se van a tratar esos datos, para qué fin se han recolectado. No se pueden recolectar para una finalidad y después usarlos para lo que uno quiere o guardarlos por si acaso en el futuro surge una posibilidad de implementar. Esto no sirve y ahí empieza a haber una especie de contrapunto con la nueva tecnología de Big Data que presupone la recolección de la mayor cantidad de datos, de diferentes tipos de datos, variables, y en un tiempo, proceder al análisis en un tiempo sumamente corto para darle valor a esos datos. Claramente que ahí se está contraponiendo porque no está establecido con precisión cuál es la finalidad para el cual va a ser utilizado. También está afectado el principio de minimización, ya que desde el momento que uno habla de Big Data y habla de maximización de datos, de recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Esto, sin duda, genera un quiebre en el futuro del tratamiento de datos personales. Hoy es un día, por ejemplo, la transferencia internacional, cuando hay flujo de fondos, de datos personales de un país a otro, también es muy relevante. En el día de la fecha se acaba de aplicar una sanción a Meta por 1.200 millones de euros en Europa por justamente no cumplimentar las reglas que rigen la transferencia internacional de datos. No me equivoqué en el monto, sí, 1.200 millones de dólares. Y otros principios que también son muy relevantes es la gestión del riesgo, que está involucrada en la transferencia de datos, se convierte mucho más relevante este principio cuando estamos en un momento en que la ciberseguridad afecta prácticamente a todas las organizaciones. La diferencia entre las organizaciones que se ven afectadas por la ciberseguridad son aquellas que se han dado cuenta que han sido afectadas y aquellas que han sido afectadas pero que todavía no se han dado cuenta. Y el otro concepto que también es tomado por otras legislaciones, como por ejemplo la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aparece un concepto de responsabilidad proactiva. ¿Qué significa este concepto? Es que no solamente hay que cumplimentar con las obligaciones de la ley,
sino que también hay que acreditar el cumplimiento, como es un concepto no reactivo a tengo un problema y obro, sino al contrario, es proactivo, anticipado, preventivo, y además se tiene que acreditar de que la solución adoptada es la que mejor cumplimenta la morigeración o eliminación del riesgo encontrado en la organización. Como ven, se empieza a complejizar un poco el tema de la gestión de datos personales, ante lo cual resulta siempre conveniente, por más que estemos ahora entrando en el mundo de inteligencia artificial, son principios que se van a aplicar principalmente para morigerar o gestionar el riesgo en todas las materias que hagan a la inteligencia artificial, dado que hoy por hoy el tratamiento que se le está dando a la inteligencia artificial es tratar de anticiparse al riesgo de lo que puede generar, dado los temores que existen en cuanto a su implementación. Como verán, se están utilizando numerosas cuestiones del ámbito de los datos personales, por ejemplo, una eminente regulación, que es la más avanzada que hay, es en Europa, justamente sobre inteligencia artificial, que adopta este criterio de la gestión del riesgo. Una cuestión que es fundamental habitualmente en el mundo de las organizaciones, consideran que basta con registrar la base de datos que haya en la organización y saber un poquito de la ley de datos personales. No, en el mundo de hoy, de la economía digital, donde el nuevo insumo que prima son los datos, y hay una especie que son los datos personales, se necesita saber también de regulaciones sectoriales, como pueden ser la de los datos sensibles, o por ejemplo, la reciente comunicación del Banco Central, que es la 7724, que establece de seguridad de la información, que también habla de datos personales. También hay que tener en cuenta las regulaciones de protección de datos personales que tengan, de otros países, que tengan alcance territorial. Como verán, cada vez más hay que ocuparse de los datos y estudiar esta cuestión. Otra de las cuestiones sumamente relevantes es analizar el momento en que nos encontramos. En un primer momento, como les comentaba, las plataformas lo que buscaban era recolectar la mayor cantidad de datos para conocer con profundidad al usuario, para poder analizarlo, perfilarlo y ofrecerle algo en consecuencia. Esa era la economía de atención, que trataba de buscar que estuviésemos la mayor cantidad de tiempo en las plataformas para generar la mayor cantidad de datos a la vez. Hoy por hoy estamos en otra etapa, que es esta de la inferencia, es decir, ser lo más precisos en la predicción que voy a dar respecto a esta persona en virtud de los datos personales que tenemos. Hay un gran tema en esto, uno podía darse cuenta que le estaban tomando los datos, pero en cuanto al perfilamiento, ¿en qué grupo uno es perfilado o dentro de él? No sabe, nadie lo notifica a uno dónde ha sido perfilado. Y mucho menos sabe sobre qué han dicho que uno va a hacer o qué se considera que esto puede tener consecuencias significativas, como la inferencia puede ser desde decir, bueno, esta persona va a reincidir en un delito penal, por ende no le otorgo la libertad. Esta persona no va a estudiar lo suficiente, por ende no lo dejo entrar a esta universidad. Esta persona no va a pagar en el futuro, por ende no le otorgo un crédito. Entonces, tienen relevancia, y como ser humano, cuando se toma una decisión respecto a uno quiere saber más o menos la lógica bajo la cual se ha adoptado la misma. Sería como, hoy voy a hacer un comentario futbolístico, capaz un poco fuera de lugar, pero es como pedir el VAR, porque uno quiere saber qué pasó. Más que nada cuando, obviamente, las decisiones tienen un efecto adverso sobre uno. Pero bueno, entramos en la inteligencia artificial. ¿Qué es el Machine Learning? Para mí el Machine Learning viene a ser una especie de revolución industrial. Cambió un poquito el proceso, es una técnica, pero lo voy a explicar sumamente fácil, en el cual entran determinados datos de entrenamiento, en el cual se busca
entrenar como vaya un algoritmo para que realice una finalidad determinada, motivo por el cual entonces se lo prepara ese algoritmo para que pueda, en cierta manera, lidiar con la realidad y brindar los resultados previstos originariamente. El problema que tienen algunos de los tipos que hay es que se pueden realizar muchas actividades o pocas actividades al mismo tiempo. En el que acaba de aparecer el ChatGPT, tiene una particularidad, se llama inteligencia generativa, y que puede realizar varias actividades al mismo tiempo. El problema que tiene esa versatilidad de actividades es la siguiente, que pierde precisión. Y una de las cuestiones que pasa, y la van a escuchar cada vez más, es el término de que alucina en cierta manera el algoritmo, porque al ser basado en lenguaje, lo que busca por lo general, sus correlaciones empleadas es a que suene bien. Es una cuestión hasta de lenguaje, y producto de que sobre los criterios de decisión prima esto que suene bien, porque es justamente involucra lenguaje, de cierta manera afecta la precisión y que es uno de los principios que deben primar sobre los datos personales. Entonces, esto empieza a hacer un poco de ruido también, porque como consecuencia de que es basada en predicciones o en tendencias, hasta dirían, en modelos estadísticos, puede haber errores. No es que pueda haber errores, va a haber errores, se prevé que haya errores, ¿entendés? El tema es distinguirlos y justamente tratar de corregirlos. Como habla el ciclo de vida, esto me parece muy importante y quisiese hasta teoría ser un poco presuntuoso diciendo que a mí viene a ser como el nuevo parámetro que rige la revolución industrial en que estamos insertos hoy por hoy. Se produce una recolección de datos, se buscan datos similares para alimentar y perfeccionar este algoritmo, esta receta que tenemos a través de prueba y error, prueba y error, prueba y error de gran cantidad de datos que se cargan, en cierta manera. Estos datos previamente tienen que ser lavados o preparados para que sean de acuerdo con el modelo que estamos entrenando. Después, con la interacción con los datos, se empieza a desarrollar este modelo. Una vez que ya está bastante desarrollado, se lo empieza a evaluar o a probar, y después viene el proceso más complicado, que es esa implementación o esa interacción con la realidad para el cual va a ser utilizado. Y después de recién se largaría al mercado. Pero como ven, esto es muy importante porque habitualmente se creen que los problemas pueden estar en el momento de la recolección de los datos o al momento del final, cuando se adopta una decisión o cuando se está implementando el modelo. Y no, vamos a ver que existen problemas. El principal problema que hay, que hoy es el sesgo o la discriminación que producen los algoritmos, y se producen en las diferentes etapas o del ciclo de vida del machine learning. Agustín, una pregunta. Sí, ¿cómo no? Entonces, en la filmina anterior, cuando vos decís que, digamos, mostrás todo el proceso continuo, ¿no? Creo que voy a poner la cámara. En la recolección de datos, yo tomo contacto como usuario cuando firmo o acepto los términos y condiciones, ¿no? Y cuando entro a un servicio determinado, siempre están esos términos y condiciones que jamás leo. No sé si los demás algunos lo leen, pero probablemente ahí esté la aceptación de estas condiciones que vos decís que hay que tener en cuenta, de qué van a hacer con esos datos, qué utilidad se le va a dar en el presente y en el Te hago una observación nada más. No, futuro. eso no es. Estos son la recolección de datos que con suerte se toman del usuario, sería Claro, un caso, el pero hay mejor de los casos. muchos que se toman de la vida diaria y se hacen scrapping, se llama scrapping, que es rascar de internet, y que la verdad que uno no tiene ni idea, ni se entera
de que sus datos que ha colgado en redes sociales, que son públicas, pero claramente uno las ha puesto en esas redes para un fin determinado, no para que venga un tercero y venga a entrenar un algoritmo con un fin que uno desconoce, porque nadie me lo ha informado. Que además también pongamos en duda la certeza de los datos publicados de las personas en ese contexto, ¿no? Al no haber consentimiento y, digamos, y al ser público, mucha gente no pasa datos reales de su identidad. Entonces también puede terminar siendo falso esas inferencias posteriores. Pero, a ver, en el mejor de los casos, si esos datos están disponibles y estuvo una aceptación, ese lugar ya estaría cubierto legalmente, si, digamos, en un escenario acotado. Y luego, en lo que es la preparación de datos, desarrollo de modelo, evaluación de modelo, ¿hay algún tipo de aceptación explícita de los usuarios en eso? ¿O es un vacío legal? No, está muy buena la pregunta. Supongamos, acá en la recolección de datos, eran lo que hablábamos, las diferentes bases o los diferentes supuestos. Supongamos que son los datos de un usuario en el cual ingresan, presta su consentimiento de acuerdo a las políticas y qué sé yo, que puedan llegar a ver, que por cierto son bastante discutibles las políticas porque tienen bastantes trampas, pero lo que uno brinda acá, el consentimiento, abarca todo esto, y no solamente hasta la implementación del modelo, sino con posterioridad. Prácticamente obviamente uno tendría la posibilidad de darse de baja un opt-out de esto, que es un derecho que uno cuenta que cuando hay decisiones automatizadas tomadas sobre uno y que me causen efectos como las que veíamos recién, préstamo bancario, ingreso a una universidad, cuestiones de salud, otorgamiento de una pensión, de un subsidio, por ejemplo, uno tiene en cierta manera la posibilidad de que le informen cómo se adoptó o el criterio que se adoptó, o en algunos otros casos, que intervenga un humano. Bien. Que intervenga un humano. Lo que también me gustaría dejar claro el concepto que vos dijiste antes, me parece interesante. Por un lado tenés los datos ciertos, de datos personales, que es digamos, el contexto, el escenario anterior de la economía digital. Pasamos a uno de inferencia a través de modelos estadísticos, que es lo que hace en definitiva la inteligencia artificial y en este caso los modelos de lenguaje. Entonces, ahí es donde también hay un quiebre, ¿no? En cuanto al modelo de interpretación de lo jurídico, solo a un dato y ahora a una consideración un poco más ampliada. ¿Es así? Sí, muchísimo, muchísimo. Digamos, uno puede también empezar a establecer. Primero genera una cosa que capaz no es relevante, pero me parece que es muy relevante, es que la recolección del dato personal afecta a una persona por lo general y un derecho individual. En cambio, este perfilamiento, en el cual a mí me meten en un determinado grupo, como podemos ser la audiencia y Andrea y Rolando, que nos gusta la inteligencia artificial, y resulta que nos meten en un grupo en el cual nosotros no prestamos consentimiento para formar parte del grupo. Pero obviamente, como tenemos intereses en común y parecemos usuarios similares, nos meten en ese determinado grupo. Y eso, pensemos en un barrio, pensemos en que, digamos, que se considera que es un barrio peligroso, que merece mayor vigilancia, y como consecuencia de una mayor vigilancia se producen mayores detenciones, mayores condenas. Entonces, esas predicciones pueden ser, pero afectan no solamente a las personas en sentido individual, sino a una privacidad grupal cuyos componentes no se sabe quiénes son, porque los ha realizado una persona, una de estas plataformas que continúan en cierta manera en la cresta de la ola en cuanto al desarrollo del negocio, que tienen un poder tal como países con PBI significativos, y estamos nosotros que hemos sido seleccionados a formar parte de ese grupo con determinadas consecuencias jurídicas. Sí, y te agregaría algo más.
profundiza las diferencias en grupos Totalmente. determinados a partir de esas preferencias, y lo podés profundizar todavía mucho más haciendo grupos extremos. Porque Totalmente. justamente eso es lo peligroso de ese tipo de segmentación. Me Pero parece a mí lo que muy más me preocupa... delicado. Perdón, sí, a Sí. eso casualmente iba a reforzar esta conclusión de Rolando, esta discriminación algorítmica, ¿no? O sea, que puede sesgar a un grupo minoritario, inclusive, de los cuales no somos conscientes, y que en estas cajas negras no sabemos quién audita toda esta recolección de datos, quién genera cómo se genera la auditabilidad, ¿no? De todo esto. Bueno, es un punto buenísimo, Andrea, y me parece que una de las conclusiones que uno se tendría que, o me parece que habría que llevarse de esta charla es que hay que, en cierta manera, como incluir un nuevo capítulo en la carrera de ciencias económicas en cuanto a la guía y auditoría de algoritmos, porque van a empezar a formar parte, y este concepto de guía de algoritmos no es solamente una cuestión informática o una cuestión cuantitativa, sino también hay involucramientos, un involucramiento multidisciplinario que tiene abogados, informáticos, ciencia de datos, contadores, auditores. Es fundamental esto, porque tiene una parte cuantitativa, que no cabe duda que vamos a tener que recurrir a las ciencias dudas, pero también una cuestión cualitativa, en la cual va a haber mucho involucramiento de sociólogos, contadores, ciencias económicas, abogados, no cabe ninguna duda de eso. Ejemplos concretos, capaz que esto parece, a mí me parece que poner dos ejemplos son... Una de las empresas, hay una discriminación que es clara, que es una discriminación de género. Una de las 5 GAFAM había establecido un proceso de selección de personal en el cual se había encargado un montón de currículums. Entonces, imagínense que estas empresas reciben, no sé, miles de currículums por día y prácticamente eran inchequeables. Entonces habían creado un sistema de inteligencia artificial para seleccionar aquellos currículums que cumplían con esos parámetros que ellos habían elegido. El problema es que había una especie de sesgo histórico, que las ciencias informáticas, primordialmente los cargos, eran llevados por hombres. Entonces, todos los términos eran masculinos, y todos aquellos currículums que hubiesen sido presentados por mujeres no eran seleccionados porque no coincidían con eso. Ese es un caso, pero el caso me parece más serio y que tuvo consecuencias para ver la importancia que se le da en el mundo a estas cuestiones, pasó en Países Bajos, que implicó el error que hicieron en sesgo, que directamente el gabinete entero renunciase. ¿Cuál era el sistema? Habían contratado un sistema algorítmico para verificar si había fraude en el otorgamiento de los planes sociales, llamémoslo. ¿Qué pasó en Holanda o en Rotterdam o en Ámsterdam? Me parece que era Rotterdam. ¿Qué pasó? Lo que descubrieron cuando empezaron a hacer la auditoría del algoritmo era que las personas que no hablaban, que eran inmigrantes, ¿no? Y que no hablasen el idioma, y que tuviesen una determinada edad, y eran varones, y no tenían hijos, eran considerados como prácticamente realizadores de fraude, ante lo cual se le cortaban todas las ayudas habíanse por haber. Se hizo una auditoría algorítmica muy justamente con una de las Big Four y involucramiento que llevó a la conclusión de que había clarísimos sesgos en diferentes etapas del proceso, y como consecuencia de eso fue un escándalo por haber, en cierta manera, afectado a gran cantidad de gente con menores recursos en un país sumamente rico, y generó la renuncia del gabinete completo. Así que en el primer mundo le dan un poco de relevancia a esta cuestión. Ejemplo Perdón. interesante a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Perdón, agrego Sí. un caso más, elecciones. O sea, los sesgos algorítmicos y las elecciones. O sea, también, Bien. ha generado eso un alto revuelo porque se utiliza a nivel político. Por eso la importancia, y esto como bien comentás,
nada, hay que empezar a generar auditoría, ¿no? Esa es como la conclusión final, pero creo que nosotros te cortamos también porque empezamos a interactuar, porque era muy interesante que, como estabas contándonos todas estas etapas del ciclo, ¿no? de vida del Machine Learning, qué es lo que está detrás de la gran herramienta de inteligencia artificial. Podemos retomar desde allí también porque está súper interesante, porque vamos a, creo que, plagar de ejemplos, ¿no? Toda esta charla, Bien, porque sí, hay totalmente. muchísimo, y como esto está evolucionando, todos los días nos viene un hecho, un hito, que es representativo de algún sesgo, ¿sí? O un hecho que lamentablemente tenemos que contraponer contra todos los beneficios que también tiene la inteligencia artificial. Sí, el último que me enteré, así como ejemplo, me resulta interesante porque cuando uno ve los ejemplos me parece como que se da más cuenta de las cosas. En Estados Unidos, además, las cuestiones se descubren en países completamente avanzados, es un sistema algorítmico que tenían para la distribución de riñones en la cuestión de trasplantes. Y había habido, no sé qué, la verdad que no estudié con detenimiento qué resultaba el sesgo, pero como consecuencia de eso se había afectado significativamente el sistema y había órganos que quedaban fuera porque en cierta manera es un tiempo muy corto que tienen y como consecuencia de los errores y sesgos que había en el algoritmo estaba afectando, digamos, que personas sumamente enfermas no pudieran acceder y principalmente estaba vinculado con el tema de distancias y todas cuestiones relevantes con un proceso muy reglamentado de trasplante de órganos. Pero avanzo. Adelante. Bueno, esto más o menos hablábamos, hay un concepto que una de las bases legales, que no quiero ser, es el interés legítimo. Es muy cuestionable, sería como la contraria al consentimiento, en el cual se sostiene como que el que está tratando los datos personales tiene un interés que es tan loable y tan beneficioso que podría estar por encima de los intereses del titular de los datos. ¿Qué se considera entre esos? Puede ser, por ejemplo, el lavado de dinero, sería el cumplimiento de una obligación legal, es decir, si yo trato datos personales para evitar el lavado de dinero, se considera que es un interés legítimo que hace bien a la comunidad. Si es la seguridad informática, también estoy tratando de manera tal los datos personales, pero lo que empieza a hacer un poco de ruido es cuando se incluye la publicidad como algo que me beneficia. Y la verdad que hay gente que le interesa recibir determinada publicidad, pero no es algo generalmente aceptado, que todo el mundo está pasible de aceptar publicidades en forma, por más que sean sumamente precisas y personalizadas, es bastante cuestionable que la base legal sea el interés legítimo. Una de las cosas, recién hablamos un poquito de lo que está muy en discusión, es la posibilidad de rascar o de obtener los datos personales que están en la internet, en forma, son los perfiles de LinkedIn y todo eso, que puedan ser utilizados para otros fines. Esto está sumamente discutido tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos no le hicieron lugar al planteo de LinkedIn de defender esto, porque basaban en una ley vieja con temas penales, como que asustaban en Estados Unidos. Un tema penal no es menor y decían como que había una violación de derecho penal por hacer actividad de scrapping. Los tribunales americanos dijeron, no, esta ley es vieja, no se corresponde con nada con la realidad de lo que están realizando, así que no hay ninguna afectación de tipo penal y todo esto, y que los datos son de cada uno, entonces no tiene ningún derecho LinkedIn a estar diciendo lo que dice de que hay una falta de cumplimiento de sus términos y condiciones. Entonces, en cierta manera, estaría habilitando el scrapping. En Europa no es tan claro porque son mucho más protectores de la garantía de datos personales. Quiero hacerles un comentario. Hay una gran tensión entre Europa y Estados Unidos en materia de datos personales. Estados Unidos los considera como una cuestión de cuestiones de consumidor, que los datos pueden ser transferibles, no hay una ley federal general en materia de datos personales, si bien hay leyes sectoriales
vinculadas con salud, con temas de crédito y todo eso, pero no hay, y el desarrollo de las leyes se realiza a nivel estadual, lo que sería lo nuestro provincial. En Europa, es un derecho humano, es lo que se llama la autodeterminación informativa, un derecho humano esencial al ser humano, valga la redundancia, y motivo por el cual hay un reglamento general, el GDPR, o el Reglamento General Personal de Datos Personales, que rige para toda la Unión Europea y es sumamente exigente para los responsables y no permite bajo ningún concepto la venta de datos personales. Eso me parece que es muy importante para tenerlo en cuenta. De hecho, hoy este conflicto entre un lado y el otro ha generado una multa a Meta, vuelvo a repetir, de 1.200 millones de dólares. Otra cuestión que es muy relevante, que todos los reglamentos o todas las leyes de nueva generación de datos personales exigen, que está asociado con uno de los principios que hablábamos, que era el de la gestión de riesgo, la necesidad imperiosa de que hayan de situaciones en el que se ve que va a haber una posible afectación de los datos personales, hacer una evaluación previa del tratamiento de datos personales involucrados. En ese caso, pasa que llama la atención que en ChatGPT, por más que en Italia se haya suspendido la aplicación, ninguna autoridad de aplicación hizo la evaluación de impacto previa en un tema que genera bastante dudas en cuanto al respeto de los derechos de los titulares de los datos. Otra de las cuestiones que también se dan es cuando, estamos hablando, ahora pasamos al chat GPT, cuando uno, los inputs o los prompts que uno va lanzando, imagínense, es prácticamente como si fuese un buscador, porque uno va haciendo búsquedas al fin y al cabo, si bien son más sofisticadas, tienen mayores features o funcionalidades, al fin y al cabo, el chat GPT es una búsqueda de información sobre algo, porque lo que me da la aplicación, en cierta manera, es información sobre algo. Entonces, sobre los datos que yo vaya cargando, mis intereses, también se puede hacer una especie de inferencia, lo cual también es peligroso por lo que ya vimos. Otra de las cuestiones es que la inteligencia artificial y ChatGPT puede ser utilizado para realizar publicidad mucho más personalizada y entonces profundiza los temores que teníamos anteriormente de este modelo de economía de la atención que pasa a ser de la economía de la intención. Es como que va agravando los problemas que vimos. Bueno, después también mismo la preocupación que puede surgir de las inferencias que uno puede hacer de un tercero, como consecuencia de, no sé, de las cuestiones que puedan surgir de tweets, de perfiles de Facebook, de perfiles de LinkedIn, claramente eso me puede servir para saber su religión, para saber su nivel socioeconómico, por un montón de cosas me puede ser. Hasta sus hábitos alimentarios, hasta su salud, su probabilidad de tener una enfermedad pronto, un montón de cuestiones. Acá es claro que la calidad de los datos no se respeta porque se toman datos a mansalva. Estamos hablando de 300 billones de palabras tomadas de la web solamente. Y de hecho ya tenemos antecedentes, esto no es nuevo, hubo una empresa que se llama Clearview que tomó prácticamente todas las imágenes de caras para vender reconocimiento facial a los gobiernos. Es decir, analizar estos datos a los gobiernos les viene genial porque los gobiernos tarde o temprano tienen o tienden en menor medida a realizar actividades de vigilancia, de control de la población. Imagínense, bueno, de hecho en la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy se está discutiendo la inconstitucionalidad del régimen de cámaras puestas en la ciudad, a los fines, en el espacio público obviamente, a los fines de reconocer prófugos. Lo cual, el problema
que acá hay un incumplimiento de la finalidad. Era utilizado ese sistema de reconocimiento no solamente para detectar prófugos, sino para cualquier otra cosa. Entonces había un incumplimiento. Y ya que estábamos con el tema del Estado, todos nos basamos en los problemas que surgen para el sector privado, pero la falta de concientización que hay en el sector público en materia de datos personales, en cuanto a las debidas políticas, a la debida gestión de estas cuestiones, se va a acrecentar significativamente cuando se eleve el nivel de dificultad con la inteligencia artificial y la obligación de cumplimiento de todas estas políticas o leyes de datos personales, no solamente es para los particulares, sino también, obviamente, para el Estado, que tiene gran cantidad de datos personales. Pensemos en la aplicación Cuidar, con todo lo que había que llenar para los pases, para poder salir, parece hace mucho tiempo, pero uno estaba diciendo si tenía la enfermedad, si tenía síntomas, con quién se veía, a qué hora se veía. Toda es una información sumamente interesante, puede ser en el poder del Estado. Agustín, una consulta, sí. porque me genera una inquietud de esto. Todos estos cuidados que hay que tener con los datos y la información son importantísimos y en cualquier tipo de contexto. Y mi pregunta es, ¿por qué ahora con GPT aparece estas inquietudes cuando Google, Facebook, TikTok y un montón de herramientas de las redes sociales, por ejemplo, utilizan esta información e infieren comportamiento nuestro y nos ofrecen productos en función a eso? ¿Qué tiene la inteligencia artificial en este modelo en particular que hace que se despierte estas alarmas? La inteligencia artificial, por lo general, genera pavor y miedo. Uno asocia la primera imagen cuando uno le pregunta a inteligencia artificial, es que viene un robot a sacarlo a uno del escritorio, del trabajo que está haciendo, para ser reemplazado por otro. Esa es la creencia, en cierta manera, popular. No obstante lo cual, hay un avance tecnológico significativo. La inteligencia artificial estuvo, todos los buscadores, Facebook, todos utilizan algoritmos en productos que ya venimos consumiendo hace tiempo. No es que de un día para otro dijimos, largamos el chat GPT y se largó la inteligencia artificial. Me parece como que la verdadera razón que pasa es que el chat GPT ha venido a poner en manos del consumidor habitual y normal la inteligencia artificial en forma expresa, por más que antes ya la venía utilizando disfrazada de otro, pero ahora es como se sorprende el usuario. Entonces en esa situación se empiezan a analizar diferentes riesgos legales. ¿Qué pasa si hay un daño? Y una de las cuestiones más relevantes desde un punto de vista jurídico involucrado son los datos personales, y es como que hay una proximidad tecnológica entre los datos personales que tienen algunas normas asociadas al tratamiento o la forma de adopción de decisiones automatizadas, que es, por ejemplo, que entra en la inteligencia artificial. Entonces, como ya tiene alguna normita vinculada con eso, se entra a analizar toda la cuestión, todo el marco de datos personales, pero hay un montón de otras cuestiones, como pueden ser el tema de daños, generación de contenido falso, de noticias falsas que tienen impacto en la libertad de expresión, un montón de cuestiones que desde el punto de vista legal hablo, ¿no? Cuestiones contractuales, Sí, sí, sí. Un montón de cuestiones contractuales. Bueno, y en cierta manera lo que la gente quiere es, bueno, está bien, toman una decisión que puede estar errada, pero yo quiero saber por qué, en qué se basaron para tomar esa decisión, y que suena en cierta manera como un tema de transparencia que se requiere, que también no es tan sencillo. Uno claramente se pone del lado del titular del dato diciendo sí, que bajen toda la fórmula. Primero, el titular del dato, por más que a uno le expliquen el algoritmo, no lo va a entender. Tiene que ser Claro. entendido. Que a mí me bajan la fórmula, muchas gracias, me puede estar bajando la fórmula de Coca-Cola, que es lo mismo que la fórmula de algoritmo. No voy a entender nada. Pero también me imagino
que hay que buscar un equilibrio, un sano equilibrio entre el respeto de los derechos del titular, pero tampoco tratando a perjudicar la innovación que generan estas grandes inversiones, porque también hay que reconocer el lado que todos estos procesos no se generan de un día para otro, sino que llegan numerosas inversiones en desarrollo, pruebas, evaluaciones, y bueno, ante lo cual resultaría afectar la seguridad jurídica, que una persona que desarrolló todo un proceso, gastó millones de dólares, decirle, bueno, mostrame los papelitos, hacerlos públicos y cualquiera lo esté copiando. Es medio como decir, ay, me cayó mal la Coca-Cola, por favor dame la fórmula de Coca-Cola porque me duele la panza. Y mirá, busquemos otra manera. Y además pensemos, Agustín, que no estamos viniendo de un escenario perfecto. Todos estos problemas existían antes, inclusive cuando no existían las computadoras y existía solo el papel. Lo que está pasando ahora es que es visible y tiene un contacto directo con los usuarios, que lo estás diciendo vos, ¿no? Después de todo, estos modelos se basan en el lenguaje, y donde está esa clasificación y a veces injusta y a veces sesgada, está en nuestro propio comportamiento, que se basa en el lenguaje. Nuestra primera tecnología ha sido el lenguaje. Y lo que está mirando este algoritmo es cómo nosotros estructuramos ese lenguaje de manera probabilística. Entonces, nada más que reproduce lo que somos. Entonces, suene bien. le vamos a hacer juicio al ADN de la humanidad porque eso está funcionando mal. No, en todo caso, creo yo que terminaremos acotando los resultados finales a una ética profesional, social, o algo que nosotros entendamos como lo deseable, ¿no? Pero modificar el algoritmo para eso, a veces ni los propios especialistas saben por qué funciona como funciona, porque aprende de sí mismo. Claro, totalmente, es importante. Ese es el gran problema. No es que alguien programó el código del algoritmo de Machine Learning, solito lo hizo, y a veces mucho más eficiente que una persona. Así que creo que hay que enfocar el problema por ese lado, ¿no? Y obviamente el marco jurídico tiene que estar acorde a ese problema con esas definiciones, y no pensando que es solo un dato lo que tenemos que controlar. Es algo mucho más grande que eso, ¿no? Sí, sí. Perdón, que los interrumpa. Agustín, en tu presentación comentaste las grandes diferencias, ¿no?, a nivel jurídicas que existen entre Estados Unidos y Europa, cómo toman todos estos datos. Obviamente, en Argentina hay una ley de protección de datos y hay, estoy como que estoy enterada, pero estoy trabada, que también existen, ¿sí?, algunos proyectos, ¿no?, como para regular o para por lo menos visualizar un marco de contención. ¿Qué noticias tenés sobre este tema? Porque es fundamental. Nosotros estamos reparando en la ética, pero hay sesgos que son históricos. Entonces, ¿quién va a auditar todo lo que ya está cargado, entrenado, adiestrado, comprobado y que está en funcionamiento? O sea, entonces, yo digo, ¿qué marcos tenemos? Porque ¿qué marco tenemos a nivel judicial nosotros y a su vez normativo? Como para también decir, bueno, si existe un sector que ha sido vulnerado, ¿sí?, ¿cómo? ¿Qué herramientas tienen? ¿No? Porque ya que estamos dando el marco jurídico, ¿cómo tenemos que proceder? Porque hasta ahora son todas intenciones. Bueno, muy buena pregunta, excelente. Bueno, espero no quedarme corto. Primero, muy importante el concepto de incluir la ética. Me parece que es muy relevante porque cuando hay, no solamente por un tema de laguna normativa que nos vamos a regir por comportamientos éticos, sino que muchas veces que hay normas, como hoy existe una ley de datos personales, obviamente que no hay una ley específica vinculada con proyectos de inteligencia artificial, salvo uno que acaban de presentar, que para mí se queda corto, muy corto. Pero en datos personales hay una ley del año 2000, la 25326, y hubo un proyecto en el 2018 impulsado por el titular de datos personales de la agencia del gobierno anterior, y este gobierno también llamó a consulta pública para realizar una norma vinculada al
con un nuevo proyecto de datos personales que era razonable, participamos, tuvimos la suerte de ser convocados para participar, y está bien, pero no llega, nace vieja, no cubre algunas cuestiones, pero lo que pasa es que está muy discutido, porque a veces pasa de que uno trata de cubrir una tecnología en particular, y esa tecnología es como decir, no sé, en el 1980 hubiésemos cubierto el fax, que nos parecía algo sumamente novedoso, que cambiaba toda la dimensión de las comunicaciones. La verdad que hoy el fax, a 50 años vista, es algo completamente antiguo. Entonces lo que se trata de hacer en los regímenes es no hablar de ser tecnológicamente neutro y no hablar puntualmente de inteligencia artificial. Sin perjuicio de lo cual, es bueno ver qué pasa en el mundo. También la ventaja del derecho comparado es ver las diferentes opciones, en qué se equivocaron o en qué los benefició la adopción de determinada solución regulatoria. La verdad que el que más avanzado está es Europa en cuanto a regulación, ¿no? Que está próximo a fin de año, ya está aprobando el reglamento que va a regir para toda Europa, basados en términos generales en actividades que tienen un alto riesgo o riesgo bajo, y en consecuencia las obligaciones que se le exige a cada uno de los prestadores, y algunas actividades que se consideran directamente prohibidas, que no se pueden realizar, ¿no? En Estados Unidos también hay unos documentos, un soft law, como una especie de antecedentes que se pidieron, de Bill of Rights, Digital Rights, que usó Estados Unidos, y que son como una especie de principios generales que están siendo respetados. El problema que hay también es, no entremos en permitir la autorregulación, porque todas las empresas, cada una de las empresas, tiene su listado de principios éticos en cuanto al manejo de la inteligencia artificial. Después, esto ya lo hemos vivido en las etapas anteriores de la economía de la atención, en cual se propiciaba la autorregulación, porque son nuevas tecnologías, entonces parece como que tienen que ser libres de regulación, porque son seres enviados del más allá y que generan el bien. Después, con el tiempo, nos vinimos a dar cuenta que el modelo de negocio estaba basado en una violación sistemática de la protección de datos personales. Está bien, entregamos los datos. Ahora en inteligencia artificial no sé lo que podemos llegar a entregar. Me parece que es más que los datos personales, porque el hecho de a mí de ubicarme en un determinado grupo y atribuirme determinadas consecuencias jurídicas pueden ser desde que tengo una educación peor, que no tenga acceso al crédito, igual acá es difícil, pero bueno, pongamos que estuviese más disponible el crédito, o, no sé, diferentes cuestiones, no sé, temas vinculados con la salud, se puedan considerar. El sistema más caótico o más para los derechos humanos en esto está en China, en el cual tiene un sistema de clasificación social en virtud de las tareas, buenas o malas, que uno realiza, que lo va ubicando en un determinado ranking. Y en virtud de ese ranking en el cual uno está, puede viajar a un determinado lugar dentro de China, puede comprar determinadas cosas. Ese sistema, bajo el sistema europeo, está prohibido. Es una de las actividades que se considera prohibido. El chat GPT o los lenguajes generativos o los programas generativos están considerados como de alto riesgo. Bueno, una de las cuestiones que también tenemos que tener en cuenta es, como veíamos en el ciclo de las diferentes etapas que tiene el Machine Learning o la inteligencia artificial, este nuevo proceso industrial, como lo llamamos ostentosamente, es relevante que cada una de las etapas puede generar sesgos o discriminaciones. La causa de una resolución sesgada no es solamente al final o al principio, sino también en cada una de las etapas, y acá vemos los diferentes sesgos que puede haber, cada uno, que no lo vamos a tratar cada uno por sí, pero son claramente identificables. Y es muy importante tener en cuenta eso, porque habitualmente
este proceso se suele ilustrar con un término en inglés que es garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura, ¿no? Pero también puede entrar algo muy bueno y en el medio verse afectado y generar un producto defectuoso a la salida. Me parece que son sesgos que son prácticamente discriminaciones o desviaciones, primordialmente errores que comete en la predicción, puede ser, o en diferentes, o percepciones de la realidad. Si yo entreno a un determinado algoritmo con determinadas imágenes y después le muestro una imagen que tenga algún tipo de cambio, puede afectar. Y otra de las cuestiones muy importantes, por último, que quiero dejar también que se consideren es que ha cambiado mucho la forma de analizar la ciberseguridad, porque la inteligencia artificial crea nuevos desafíos en cuanto a la ciberseguridad, al ciberdelito. Entonces, si bien los principios generales que regían antes en materia de ciberseguridad están presentes, también hay particularidades específicas que hay que considerar en el advenimiento de la inteligencia artificial y su interacción con la ciberseguridad. Excelente, Agustín. La verdad que fue todo muy claro. Hay un montón de conceptos que nos resuelven algunas dudas que teníamos al principio y nos genera un montón de preguntas más, lo cual para nosotros es buenísimo. Y como última reflexión que hacemos a todos los invitados que nos vienen a hablar de diferentes temas es, ¿qué consejos nos darías a nosotros como profesionales de ciencias económicas para implementar adecuadamente la inteligencia artificial y considerando el marco jurídico, y a la vez qué oportunidades y desafíos no ves en ese contexto? Buenísima pregunta. Empiezo por el final. Oportunidades un montón. Oportunidades, por lo general hay una tendencia a generar miedo de que se van a perder puestos de trabajo. Yo creo que los profesionales, capaz, algún trabajo sencillo puede ser que sea reemplazable, pero no cabe ninguna duda que se abren nuevos campos. Así, a grosso modo, se me ocurre la auditoría de algoritmos. Me parece que la auditoría de algoritmos, con todos los sesgos que presenta, no es un tema solamente de gente informática, sino muy por el contrario, gente de las ciencias blandas, multidisciplinarios, ciencias económicas, sociólogos, abogados, ciencia de datos. Y hablando de datos, no solamente pasa por la inteligencia artificial, sino también hay que darle más importancia y mayor trascendencia a este nuevo insumo de la economía digital, que es propio de todas estas nuevas tecnologías, del Big Data, Internet of Things, inteligencia artificial, del blockchain. Todas involucran datos. Entonces me parece que es importante empezar a darle relevancia a este nuevo insumo, llamémoslo, y de paso les dejo una inquietud que siempre la planteo cuando interactúo con contadores, es, bueno, definen un criterio contable, de evaluación contable, para los datos, porque al fin y al cabo, si son el principal insumo que rigen la economía digital, no hay ningún principio generalmente aceptado que regule la evaluación de los datos cuando ya prácticamente deben estar generando fuerza dentro de los balances. Después otra cuestión también que es vinculante para tener en cuenta es que no alcanza con saber la ley o ceñirse a la ley y a la tecnología. Es decir, hay muchas veces que hay elementos que son, o aplicaciones que son técnicamente fiables y legalmente posibles, pero no son éticamente viables. Y me parece que, dada la conformación del mercado, va a haber cada vez más una diferenciación a favor de aquellos que protejan los datos personales de terceros, es decir, que se comportan verdaderamente como tutores o que velan por esos datos personales de terceros que se los han confiado, a diferencia de esas empresas que una vez que reciben los datos se creen propietarios y hacen lo que quieren con esos datos personales. Bueno, la verdad, toda la presentación, excelente. Para nosotros fue un placer compartir este espacio y nos vamos con un montón de conocimiento que claramente no teníamos. Así que
Si te parece, Andrea, ya estamos en tiempo para terminar, ¿no? Creo. Ir cerrando, y como bien se ha comentado Rolando, Agustín, queda muchísimo para desarrollar, porque este es como el principio, ¿no?, de mucho más contenido. Recién vimos un poquitito de Machine Learning, todavía nos queda ver mucho más de redes neuronales, de todo cómo funciona y cómo va evolucionando esta inteligencia artificial y cómo involucra a todas las profesiones en cuestiones tan sensibles, ¿sí?, como son los datos personales, los perfilamientos, los sesgos. Yo creo que, como bien comentó Rolando, esto es el inicio de muchas charlas. Todas las profesiones tenemos que ir sumándonos, ir formando estos equipos interdisciplinarios, y para eso la mejor manera es, nada, interiorizarse, no solamente escuchar, sino también formar parte, porque en esto es la educación como la base y a su vez la prueba, porque también hay un sesgo, como mito, que no todos ya tuvimos una carrera de base y bueno, y la tecnología no es para mí, y eso hay que desmitificarlo y hay que sumarse, porque en esto, como bien decimos, nada, el que no se suma a la tecnología es como que también va a tener, o sea, muchas de sus tareas van a ser automatizadas, van a ser superadas por la tecnología, porque es propio de lo que es la evolución, ¿no?, de la información. Ojalá que esto no sea solamente un tema de ética, es una agenda que la tenemos que tener como también a nivel gobierno, y mirar un poco qué es lo que está haciendo el mundo, porque todos nuestros negocios van a sumarse y van a ir en esa mira. Entonces, nada, como profesionales del derecho, de económicas, tenemos que aunarnos y nada, y seguir generando. Así que esto para más, mucho más del ciclo de tecnología. Así que cierro agradeciéndoles a ambos, sobre todo a vos, Agustín, por la transparencia, por la generosidad en el contenido. Así que bueno, vamos a seguir con estas transmisiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Hasta luego. gracias. Un gusto. Placer.